contar un poco de todo, de cómo nos vamos a manejar. Bueno, ahí ya puse a grabar, ya les va a haber salido el cartelito. Ahora sí, cuando comparto pantalla, detengo mi video. Bien. Ustedes pueden tener la cámara prendida o apagada, eso como les venga mejor a ustedes. Bueno, es la primera clase que doy desde el año pasado, así que me tengo que volver a recordar todas las cosas que dejé olvidadas en el verano. Bueno, ahí estamos. Bueno, acá estábamos viendo el cronograma. Acá están todos ustedes. Bueno, les voy a mostrar un poquito esto. Ustedes no sé si todavía no van a tener el acceso a la plataforma, eso calculo que va a ser cuando terminen el papeleo, la inscripción y demás, pero después se les va a dar a ustedes un usuario y una contraseña, ¿sí? El usuario y la contraseña ahora les voy a mostrar cómo es el tipo que van a tener. Bueno, ustedes van a trabajar mucho con esto. Les voy a enseñar un poco de todo. Les voy a mostrar más que enseñar. Esta es la página de la facultad. Acá hay una parte donde, esperen que me vaya acordando, a ver si, no, la parte de ingresantes no. Hay una parte que les quiero mostrar del calendario académico, a ver si es estudiantes, y calendario académico de posgrado. Ustedes pertenecen a posgrado, no ingeniería, ¿sí? Entonces fíjense que acá les va diciendo, calendario académico 21-22, les dice acá, el 15 de marzo comienza, a ver si esto es de... No, esto me parece que todavía no está actualizado, sí, puede ser. Bueno, dice que el 15 de marzo comienza el primer cuatrimestre, yo tenía entendido que era el 7, por eso me sorprende. El 3 de julio finaliza el primer cuatrimestre, ¿sí? Y nos dijeron que el 7 empezaba. El 7, sí, Sí, es verdad, sí. Sí, por mail, esto por ahí está desactualizado. Y fíjense que acá están las mesas de examen, y las mesas de examen son del 2021. Pero ustedes después, ya cuando empiece a transcurrir el año, acá es donde van a poder ver, dentro del calendario académico, cuáles son las mesas de examen, ¿sí? Después, en la parte del calendario académico de ingeniería, están también los feriados, para que sepan si un día es feriado o no, si les parece que si será feriado local o no, eso lo pueden ver todo por acá. Y seguramente acá van a tener el acceso al sistema académico, que es este, SISACAD, que bueno, van a tener usuario y contraseña, se me ocurre, los estudiantes pueden acceder al SISACAD por web desde aquí, ¿sí? Y eso les va a permitir inscribirse en las mesas de examen. Bueno, esto es la página institucional de la Facultad Regional San Nicolás, ¿sí? Bueno, los correos que luego les van a ser asignados, todos van a tener este dominio, @frsn.utn.edu.ar. Cuando ustedes les den ese correo, ahí van a poder acceder a la plataforma virtual, ¿sí? La plataforma virtual es esta. FRSN CBG, que quiere decir Campus Virtual Global, UTN, EDUAR. Cada regional tiene su propio campus. Bueno, acá van a presionar el botón acceder, y ustedes van a tener que apretar este botón, que es el que dice FRSN o 365, porque se les va a dar una licencia de Office 365, que les va a permitir utilizar y tener licencia para las aplicaciones de Office, el correo, Teams, y bueno, otras, ¿sí? Bueno, a la vez, digamos, ustedes acá van a poder entrar al campus de la facultad. Bueno, acá yo tengo varias cuentas, por eso me aparece así, a ustedes no les va a aparecer así. Y también, les voy a mostrar porque esto les va a servir, cuando ustedes ingresan a office.com, bueno, yo ya estoy logueada acá, ¿no? Pero si no, ustedes van a poner usuario y contraseña, y acá tienen todas las aplicaciones de Office 365. ¿Sí? Tienen el OneDrive, que tiene una gran capacidad para que tengan los archivos en la nube, bueno, Outlook, Word, Excel, etc. ¿Sí? Y les permite incluso instalar Office.
como ustedes tienen licencia, lo van a poder descargar. Bueno, no me quiero ir tampoco por las ramas. Esto vamos a decirle que sí. Disculpa, Sí, o sea que si yo no tengo el paquete Office, ¿lo puedo descargar directamente desde ahí? lo vas a poder descargar desde ahí. Ah, ok, gracias. Sí, sí. Bien, bueno, después, esta no es la página que les va a aparecer, a ustedes les va a aparecer algo así, ¿sí? Y acá van a ver los cursos son los que están habilitados. Ustedes, el curso de nivelación, si es que yo creo que van a tener acceso, si no me equivoco, el año pasado fue así, yo creo que ya me pasaron los usuarios de ustedes para que les vaya poniendo las licencias. Bueno, lo van a ver así, 2022, curso nivelación, programación. ¿Sí? Después les van a ir apareciendo, por ejemplo, están los cursos de años anteriores, hay cursos ocultos. Si uno le pone acá la estrellita, ¿sí? Lo podemos ver más arriba de todo. Ahí estamos. El curso de nivelación tiene otro, es virtualmente distinto del curso de programación, ¿sí? Ustedes los van a ver como dos cursos distintos. Bueno, lo van a ver así. ¿Qué van a ver acá? No hay cosas que yo tengo ocultas porque no quiero que las vayan todavía viendo. Van a tener un foro, si no me equivoco, es el foro del docente, donde yo, por ejemplo, les puedo poner un bienvenidos, y hay, me dice que acá, hola, bienvenido. ¿Sí? Entonces ustedes después, hay si no me equivoco, es el foro del docente, ustedes, acá parece como que van a poder contestar, ¿sí? Entonces después pueden contestar al tema que yo proponga, o ustedes van a poner añadir nuevo tema. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, ustedes tienen una duda sobre algún ejercicio, y pueden añadir un nuevo tema y decir, tengo dudas sobre el ejercicio tal, yo lo planteé así, y no solo les puedo contestar yo, sino que además los pueden contestar el resto de los compañeros. Y van viendo toda la cadena de respuestas. ¿Sí? Bueno, después tienen acá una parte que es la parte de mensajes, ¿sí? Donde, bueno, en mensajes privados ustedes van a ver todos los mensajitos que les hayan mandado, ¿sí? Yo siempre que ustedes me vayan a hacer alguna consulta, ahora les voy a dejar el correo, prefiero que me las manden por mail, porque yo acá puedo enviar texto, digamos, sería como un chat asincrónico. O sea que ustedes me pueden dejar un mensaje, yo cuando me conecto lo veo y me llega una notificación al mail, ¿sí? Pero no puedo adjuntar imágenes ni nada de eso. Bueno, les quiero contar varias cosas de todas estas, porque todo esto les va a ser útil. Después ustedes van a poder ir acá a la parte de editar ajustes, por ejemplo. No, esto es ajustes del foro. Bueno, van a tener una parte que es de área personal, no quiero salir de donde estaba, donde van a poder configurar el perfil. Pueden ir tocando, ir viendo, total no van a hacer daño si ustedes no guardan los cambios, ¿sí? Pero por ejemplo, les voy a mostrar acá, a ver en área personal, y a ver, acá hay una parte para configurar el perfil, que no me acuerdo por dónde está. Estos son notificaciones. A ver, vamos a ver dónde lo veo. A la parte, acá está, perfil. Vieron que a veces uno se olvida y hay que ir tocando. Entonces acá, por ejemplo, uno puede editar perfil, no, la parte del correo electrónico no la tienen que tocar. Pueden ver los cursos en los que están habilitados, ¿sí? En la parte del perfil. Acá, por ejemplo, pueden ver, pueden setear que otros participantes puedan ver el correo, hacer alguna descripción, cambiar la foto, que está bueno, sobre todo este año que nos vemos en esta parte virtualmente, que nos podamos conocer. Bueno, después si tienen alguna duda respecto de esto, me consultan. Y acá les vamos a ir colgando a lo largo del año los apuntes, ¿sí? Nosotros hoy vamos a empezar a trabajar con este apunte, que es más que nada teórico, así que como a las 8 yo les voy a dejar un descansito
de 5 o 10 minutos como para que puedan distraerse un ratito, porque al ser todo teórico es un poco agotador para ustedes. Bueno, acá tenemos otros apuntes sobre los que vamos a ir trabajando. Después vamos a tener que, bueno, acá les voy mostrando también, por ejemplo, el canal de YouTube donde se van subiendo las clases. Esperen que habilito la sala, los que van ingresando. Ese es el canal de YouTube. Yo después les paso todo. Van a tener acceso a todo. Tienen que me quedó copiado otra dirección. Y acá es medio despiole, pero ustedes van a ver, estas son un montón de clases, ¿sí? Que hemos ido grabando. Fíjense que acá está video. Y yo normalmente pongo acá el curso, y pongo la fecha en la que se dio, y a veces pongo el tema, ¿sí? Entonces fíjense que esto es recursado de programación, esto es informática 2, si ustedes después van bajando van a encontrar el curso de nivelación del año pasado, ¿sí? Que tiene que ser como bien al principio. Este es 26 de mayo, y a ver si está fundamentos, cursillo, ingreso, programación, ¿sí? Bueno, le sale la cantidad de vistas y demás. Bueno, entonces hoy yo cuando termine la clase voy a colgar el video acá por si hay alguno que se distrajo, o si hay alguno que no pudo venir o se le cortó la conexión a internet. Ahí estamos, a ver, sigo admitiendo. Bueno. Profe, una duda. Sí. Esto de grabar las clases y las subís, ¿es con todas las clases o es con algunas en especial? Yo los hago con todas. Está bien, buenísimo. Eso depende de cada profe, ¿sí? Sí, son un poco densos a veces los videos porque cuando yo los dejo trabajar a ustedes queda un bache en blanco, lo tienen que correr, porque no los edito, son tantas las clases que no voy editando cada video, sino que lo subo así como Zoom lo termina de guardar. Y las veces que le he pausado la parte para que trabajen, me olvido de volver a activar el botón, así que bueno, peor el remedio que la enfermedad. Bueno, después está acá el link para las clases, ¿sí? Y bueno, para los que no se pueden conectar, que a veces con el vínculo no pueden, acá tienen el ID de la reunión, y acá está la clave. Siempre les pongo mis clases 1, 2, 3, 4, 5. Lo que va cambiando es el ID. Bueno, después, a ver, Structorizer. Este es un software que es un software gratuito que vamos a utilizar para hacer los algoritmos, ¿sí? O sea, el key de la cuestión de programación 1 es que ustedes hagan la previa a hacer un programa, ¿sí? O sea, que manejen los conceptos básicos para que, dado un problema, ¿sí? Dado un enunciado de una determinada, hasta una determinada complejidad, ustedes puedan hacer un planteo de una solución que no se hace en ningún lenguaje de programación. Eso ahora vamos a ir a conceptos que se los voy a mostrar. Entonces, no vamos a trabajar con ningún lenguaje de programación, pero hay un software que se llama Structorizer, que es gratis, que podemos verlo Profe, acá. Sí. ¿sería usando diagramas de flujo? No, diagramas de Chapin. Los diagramas de flujo son previos a los diagramas de Chapin. Hoy normalmente lo que se hace para hacer los algoritmos es diagrama de Chapin. Okay. Se llaman diagramas de Chapin o de Nasis-Schneiderman, que eso lo van a ver después, que son los creadores, o digamos, los precursores. Bueno, después Structorizer, ahí estamos, es un software que ustedes van a poder bajar de acá, y por ejemplo van a ir a la parte de downloads, yo les puse acá algo de ayuda, hay una parte de Structorizer, esto es una carpetita, fíjense que no se abre directamente, sino que me muestra los archivos que contiene adentro. Una pequeña ayuda de Structorizer, puede ser para alguna versión anterior que haya sido hecho,
y una guía de uso de Structorizer en inglés, ¿sí? Pero que por ahí les puede servir. Entonces de acá van a poder, por ejemplo, con Downloads, ustedes pueden poner Windows Installer with latest version, ¿sí? Entonces pueden descargarlo desde ahí. A veces les puede dar alguna complicación o les deja de funcionar cuando tienen la versión de Java desactualizada, ¿sí? Entonces fíjense que acá les dice que instalar la última versión de Structorizer usando Java, ¿sí? Eso normalmente a uno se le instala automáticamente, pero si no les anda bien, puede ser que sea por algo de eso. Ven que acá, pobre, hay un chico que no está pudiendo entrar desde hoy. Bueno, si hay alguno que entró último, acuérdense, apellido y nombre en el chat, porque después a mí me queda guardado. Bueno, y ese software se va a ver así. Acá. Es así, ¿sí? Es sencillito, no pesa mucho y es gratis. Hay otro software que es el PCInt, ¿sí? Que ese también es gratuito, pero nosotros establecimos como una norma, que es que siempre vamos a hacer los algoritmos en Structorizer. Entonces unificamos, y a la hora de subir los trabajos prácticos, si ustedes prefieren usar el PCInt, que hay chicos que prefieren el PCInt, lo que tienen que hacer es guardar una imagen del algoritmo. ¿Sí? Esto se los digo a modo preliminar. Todavía, si no entienden nada, es normal, no tienen por qué entender nada, pero después cuando hablemos de alguno de estos temas otra vez, ustedes pueden volver a la primera clase y acordarse que esto lo vimos. Profe, yo tengo una duda. ¿El diagrama de Chapin lo podemos hacer a mano también, entregarlo? Sí, claro, perfecto, perfecto. Ah, bueno, era eso, Y sí, para gracias. esta instancia no es necesario siquiera que tengan computadora. Y no es que es mejor hacerlo en el software. La ventaja que tiene el software es que ustedes el diagrama Chapin hecho a mano lo tienen que probar haciendo lo que se llama una prueba de escritorio. Ustedes tienen que anotar los datos de entrada y ver qué datos de salida hace el algoritmo. En cambio acá se los hace solos. Ustedes lo ejecutan como si fuera un programa. Ahora lo vamos a ver en algún ejemplo. Bueno, esta es la parte que les digo yo que es un poco densa, que es la parte de teoría, pero que la tenemos que ver. Esto después, cuando arrancamos programación, sí no lo volvemos a ver, la parte teórica más, más así propiamente dicho teórica. Se los hice en una aplicación, no me acuerdo, está subida, ya la aplicación la van a poder ver después, ¿sí? Bueno, ¿y qué les iba a decir? Les iba a decir algo más. Esto normalmente cuando nosotros tomamos, antes en algún momento se daban trabajos prácticos, dábamos 2 trabajos prácticos a resolver de manera individual, y que ustedes los subían a la plataforma, porque todo se maneja por plataforma. Todo intercambio entre nosotros, salvo los correos, ¿sí? O si queremos usar la aplicación Teams. La aplicación Teams está buena. Les estoy dando mucha información, yo sé. Es algo así. Por ahí algunos ya la conocen. Se puede utilizar como Zoom también para dar clases, pero es más pesada, entonces se corta más. El año pasado tuve bastante problemas yo con internet. Bueno, por ejemplo acá tenemos chat. Esto ustedes van a tener acceso a todo. Ven que es un poco pesada la aplicación de por sí, más la conexión. No sé si vamos a trabajar con Teams con ustedes. Hubo un año que sí. A ver, ahí como que se me colgó. Ahí está. Listo. Vamos a ver los chats. Por ejemplo, acá hay alumnos que me han mandado mensajes, ¿sí? Cualquiera. Y, por ejemplo, yo tengo acá un botoncito, no veo todo acá, pero ustedes pueden mandar audios, ¿sí?
Entonces, eso es una ventaja porque sin necesidad de usar WhatsApp, nos podemos mandar mensajitos, ¿sí? Bueno, seguimos. Bien, y además ustedes acá buscan, por ejemplo, a cualquiera de la facultad, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, al otro profe, vamos a ver David Sechi. Sechi David, yo hago clic, y acá, por ejemplo, lo tengo a él, y puedo mandar mensajito, lo que fuera. Bueno, a ver, entonces, seguimos por acá, esperen que vamos a ir acá al ejercicio, al apunte, perdón. Bueno, estos son algunos conceptos básicos que normalmente, les decía, me voy por las ramas, acuérdense que ya van a conocer un poco la forma mía de dar clase, van a conocer a mi perro que ladra todas las clases, hoy todavía no, pero ya va a empezar en cualquier momento. ¿Qué les iba a decir? Salto por ahí de un tema a otro, ustedes cuando quieren me paran, interrumpen, no hay problema. Normalmente en el parcial, tomamos 2 parciales en programación, ¿sí? Se toma una parte práctica, que es la que siempre tiene más peso, y hay una parte teórica. La parte teórica son preguntitas relacionadas con estos temas. No es este mismo apunte el que vamos a ver después, pero van a tener los mismos contenidos. Profe, ¿eso de la parte teórica y práctica es en el cursillo o estás hablando de la materia de la De la carrera? materia en sí. La parte para el cursillo es solo, no, es teórico-práctica también. Es teórico-práctica, Bueno. sí. Pero las palabras no tienen que ser, digamos, tal cual aparecen en el apunte. Ustedes, si comprenden el tema, van a saber explicarlo con las propias palabras, ¿sí? No es que tienen que utilizar la misma forma en la que está puesta en el apunte, ¿sí? Explicado con las palabras, utilizando un léxico que sea razonable, está bien. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a empezar acá con la diapositiva. Presentación con diapositivas, ahí está. Bueno, entonces estos dijimos que son algunos conceptos básicos. Bueno, nos vamos a referir a sistemas, ¿sí? Bueno, ahí les decía que iba a empezar el perro, ya empezó. Bueno, un sistema es una definición que probablemente hayan visto muchas veces en el secundario, donde decimos que un sistema es un conjunto de componentes donde el todo es más que la suma de las partes. ¿A qué nos referimos con esto? Que no solo están los componentes del sistema en sí, sino que además lo que interesa es el flujo y la interacción entre los componentes, ¿sí? Nosotros vamos a referirnos a los sistemas informáticos, donde además, digamos, entre los componentes está la computadora y están los usuarios que operan este sistema, ¿sí? Entonces, cualquier cosita me van parando. Son algunos conceptos aislados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un programa de la computadora? Un programa para la computadora en sí es un conjunto de instrucciones que las va ejecutando el microprocesador, una debajo de la otra, ¿sí? Entonces, esto está hecho en un programa que la computadora puede entender, es un programa que está hecho en qué lenguaje, en qué código, en código binario, que son los ceros y los unos, ¿sí? Nosotros en programación 1 lo que trabajamos es sobre esta parte, sobre la parte de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es, dado un problema X, nosotros planteamos una solución en papel, ¿sí? Entonces, donde nosotros podemos ir viendo los datos que se van ingresando, cómo se opera con esos datos, ¿sí? Y los datos de salida. Por ejemplo, si yo digo, necesito un programa que me permita sumar 2 importes y mostrar el resultado, ¿sí? Entonces, yo tengo que analizar, para hacer el algoritmo, cuáles son los datos de entrada,
o sea, cuáles son los datos que el operador va a tener que cargar, ¿sí? Cuáles son los datos de salida, qué es lo que quiero que el programa me muestre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo sencillo, los datos de entrada serían los dos importes, ¿sí? Y dato de salida sería la suma de estos dos importes. Después tengo que ver con esos datos de entrada cómo logro llegar a los datos de salida, él o los datos de salida. En el medio está el algoritmo. El algoritmo no está hecho en ningún lenguaje, no está, una computadora de por sí no entiende un algoritmo porque no está hecho en ceros y unos, que es el lenguaje binario que la computadora puede entender. ¿Sí? Trato de explicárselos con términos lo más sencillos posible. Entonces, por eso decimos que un algoritmo se puede hacer en el programa Structurizr, en el programa PCInt, se puede hacer en papel, porque lo que uno analiza es los datos que se reciben, los datos que se muestran, el procedimiento, la lógica, acá interviene muchísimo la lógica, ¿sí? Lenguaje de programación, que eso yo tengo entendido que lo van a ver en laboratorio, y lo van a ver después, lo van a profundizar en programación 2, que es un lenguaje artificial, que es un lenguaje que después, o sea, nos sirve para escribir el algoritmo, ¿sí? De un modo que a nosotros nos sea sencillo. Si nosotros tuviéramos que codificar, por ejemplo, un algoritmo donde tengamos que leer dos importes y mostrar la suma de esos, si lo quisiéramos redactar en ceros y unos, sería de mucha dificultad para nosotros, ¿sí? O sea, nos llevaría muchísimas líneas de código, nos sería complicado hacerlo de ese modo. Entonces hay lo que se llaman lenguajes de programación, hay algunos que son más parecidos al idioma inglés, hay, bueno, hay distintos, hay algunos que son más gráficos, otros que son menos gráficos, tienen distinto tipo de arquitectura, o sea, hay lenguajes de programación que utilizan la tecnología orientada a objetos, que es un tipo de arquitectura que van a ver después. Digamos, hay de distintas complejidades, ¿sí? Después, esto de por sí la computadora no lo puede entender, pero tenemos en el medio un traductor que es el que traduce a ceros y unos, que es lo que la computadora puede entender. Entonces, ¿cómo son los pasos? Alguien necesita un programa, nosotros lo primero que hacemos es el algoritmo, ¿sí? Después decidimos en qué lenguaje de programación lo vamos a desarrollar. Normalmente uno trabaja con un lenguaje de programación que es el que elige por facilidad, por ahí porque trabaja en un equipo de trabajo donde hay otros programadores. Muchas veces uno trabaja en equipo con otros programadores, y para hacer un sistema, qué sé yo, vamos a suponer un sistema en una clínica, entonces uno se dedica a la parte de clientes, otro se dedica a la parte de turnos médicos, otro a la parte de estudios. No hay un programa de mucha envergadura que sea realizado nunca por una sola persona. Después hay cosas que con el devenir del tiempo, hay algoritmos que ustedes no necesitan hacerlos en papel. O sea, hoy por hoy, si tuviera yo que hacer un algoritmo que me permita sumar dos importes y mostrar el resultado, directamente lo haría en un lenguaje de programación. No sería necesario hacer el algoritmo, ¿eh? Pero muchas veces ustedes se van a encontrar, se van a alargar a programar directo sobre la computadora, y después se van a dar cuenta que por ahí hay algún error de lógica que hasta que ustedes no lo pueden ver en un papel, no pueden ver dónde se equivocaron, ¿sí? Después vamos a hablar un poco de eso, de los tipos de errores y demás. Bueno, entonces tenemos los programas escritos en lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el código binario, son ceros y unos. Después hay programas escritos en lenguaje ensamblador. Ustedes no van a ver ese lenguaje, que es un lenguaje de bajo nivel. Es un lenguaje donde, por ejemplo, uno tiene que indicar o mover datos a memoria, extraer datos de memoria, todo lo que en un lenguaje de programación de alto nivel es transparente para el programador, en un lenguaje de bajo nivel no lo es, ¿sí? Nosotros en un lenguaje de programación de alto nivel, por ejemplo, a ver, puede ser Visual.net, puede ser C++, puede ser C,
Hay, antes estaba el Visual Basic 6, el Visual Fox, distintos lenguajes de programación, allá lejos y hace tiempo el Basic, el Fox común, todos esos lenguajes de programación no trabajan con esto de poner datos en la memoria, que además tienen una forma de nomenclarse las posiciones de memoria con un código hexadecimal. Todo eso en un lenguaje de programación es transparente, ¿sí? Bien, Profe, entonces, sí, esos lenguajes algunos se siguen usando, ¿no? sí, el VisualNet, sí, Sí. el Visual VisualFox 6. también. El Visual 6 en realidad se usaba, nosotros en una época programábamos mucho, es un lenguaje muy lindo. Yo cuando programaba, ahora hace rato que no programo, pero programaba en Visual 6. Pero eso creo que funcionaba hasta XP. Mm, Después cuando las Profe, versiones... Profe, le consulto. profe. Sí. ¿Y Pascal? Pascal, no sé si se sigue usando, es un lenguaje viejo. Si es un lenguaje viejo, es un lenguaje escrito, todo escrito el código, no hay entorno gráfico hasta donde yo sé, pero la verdad que eso tendríamos que investigar, pero Pascal no lo escucho. Fox Claro. sí, antes era un lenguaje que era todo escrito, o sea, uno escribía las líneas de código una abajo de la otra. En cambio, por ejemplo, bueno, Visual Fox, lo que era Visual 6 que era, para mí era muy lindo el lenguaje de programación, sí tenía toda una parte gráfica donde uno iba poniendo los objetos, por ejemplo, que quería que se vean en pantalla, si uno quería poner un botón, si uno quería poner una caja de texto, una etiqueta, ¿sí? Y al hacer doble clic sobre el objeto, uno programaba cada uno de esos objetos. Igual no era un lenguaje de programación orientado a objetos, se llamaba orientado a eventos. Aventos. ¿Sí? Sí. A eventos. Sí. En la Fray se sigue usando, profe. ¿El Claro, Visual 6? nosotros el año pasado tuvimos que hacer un proyecto con Visual 6. Sí. Ah, El mirá Visual vos. 6 y el Visual Basic se sigue usando en la Fray. Ah, mira vos, pero y que eso está bueno porque eso los reprepara igual, ¿eh? Es muy lindo, se Sí. pueden hacer cosas muy lindas. Nosotros en Informática 2, que es una materia de ingeniería industrial, en segundo año, los chicos aprendían a hacer pequeños sistemitas muy lindos. El tema es que después en la facultad se fueron actualizando las versiones del sistema operativo y de Office, y dejó de funcionar. Entonces Claro. no andaba bien la parte de los controles con base de datos, que era lo que nosotros necesitábamos. Claro. Así que, pero bueno, ojalá se encuentren algo parecido. El VisualNet tengo entendido que es bastante parecido. Sí, sí. Ustedes después van a ver que el devenir de los años de profesión y demás los van a llevar por distintos caminos. Uno va haciendo en función de los trabajos que tiene y de lo que se va necesitando. Yo llegué a programar hasta Visual 6, así que es una cuenta pendiente a retomar. Bueno, seguimos. Bueno, entonces decimos que para que la computadora entienda, ¿sí? lo que nosotros escribimos en un lenguaje de alto nivel, se utilizan traductores, son programitas que vienen incluidos dentro del lenguaje de programación, pueden ser compiladores o intérpretes, ¿sí? Varía en la forma de traducir. El intérprete traduce línea por línea, ¿sí? En cambio, el compilador traduce todo primero y lo ejecuta después, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el programa se compila y hay un error en la línea 155, antes de que nosotros lo empecemos a ejecutar, va a saltar el error. El intérprete va a saltar recién cuando llegue a la línea 156, ¿sí? Un error, ¿qué puede ser? Hay errores, por ejemplo, ¿sí? Es como si yo escribo una palabra, qué sé yo, hola, sin H, ¿sí? Entonces el Word detecta que hay un error de sintaxis. Entonces me avisa, o me lo pone en rojo, o me hace una viborita abajo. Eso es lo que sería un error de sintaxis. Hay un error en la forma en la que escribí alguna palabra, en la forma en la que utilicé alguna estructura, ¿sí? En cambio, un error de lógica, por ejemplo, son los errores difíciles de detectar.
Vamos a suponer que yo quiero sumar los dos importes y en vez de sumarlos, por error, en vez de sumarlos 2 veces, los sumo 4. ¿Sí? Cuando es algo muy chiquito, uno lo puede detectar fácilmente porque vemos en 4 instrucciones y nos damos cuenta dónde cometimos el error, pero cuando tenemos códigos largos y, por ejemplo, no llegamos al resultado que queremos, entonces nos tenemos que fijar a dónde está el error. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir viendo línea por línea, a ver, o haciendo la prueba de escritorio, o ejecutando mismo el programa, proporcionándole distintos datos de entrada, para ver a dónde tenemos el problema. Profe, ¿podrías repetir la diferencia entre compilador E y intérprete. Suponete que vos tenés un programa hecho que tiene 150 líneas, ¿sí? Y tenés un error en la línea 140, que en vez de poner for, que es una palabra muy común que se usa en los lenguajes de programación, escribís for con 2 R, ¿sí? Entonces, el Sí. compilador, antes de empezar a ejecutar el programa, va a analizar línea por línea, ¿sí? Y antes de que vos puedas empezar a probar el programa, te va a decir, hay un error de sintaxis en la línea 140, ¿sí? Ajá. Entonces no va a funcionar hasta que corrijas eso. En cambio, el intérprete lo que va haciendo es ejecutar línea por línea. Te vas a dar cuenta que tenías un error en la línea 140 cuando llegaste a la 140. Pero las 139 anteriores te permitió ejecutarlas. Eso depende, no es algo que uno pueda elegir, es algo que viene con el lenguaje de programación. ¿Sí? Ah, perfecto, sí. Perfecto. Profe, Sí, o sea que si yo uso el lenguaje de intérprete, si yo hago un programa que tiene líneas bien escritas, pero otras mal, hasta que yo no ejecute lo que está mal escrito, no se va a romper y va a funcionar lo claro. otro. Claro, por Ok. ejemplo, en C++, cuando vos querés ejecutar el programa, te larga antes todos los errores en todas las líneas que tenés. Después les voy a mostrar igual lo van a ver seguramente, pero entonces todos los errores que tenés de sintaxis te los va a avisar. Los errores de lógica no te avisan, ¿sí? El error de lógica es que algo funciona mal. Ok. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, entonces esto es una breve descripción de computadora, qué es una computadora, bueno, que los dispositivos de entrada son los que le proporcionan información a la computadora, ¿sí? O sea que yo puedo indicarle o darle órdenes a la computadora, qué sé yo, a través del mouse, puede ser a través de un lápiz óptico, puede ser a través del teclado, ¿sí? Hay dispositivos que son de salida, como puede ser la impresora o el monitor, y hay dispositivos que son de entrada y salida, ¿sí? Una pantalla táctil permite no solo ingresar información, sino que a la vez muestra información, ¿sí? Bueno, después a qué le llamamos CPU, que es la unidad central de procesamiento, es el microprocesador, es el que específicamente va a ejecutar el programa, pero el microprocesador no se sirve solo, digamos, solo un microprocesador no podría hacer nada, ¿sí? CPU es a lo que llamamos el microprocesador, que está compuesto por la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Bien, bueno, pero este procesador, para que pueda ejecutar las instrucciones, ¿a dónde tienen que estar estas instrucciones? En la memoria, ¿sí? Entonces, el microprocesador, ¿qué hace? Cuando uno carga un programa, este programa se aloja en la memoria principal, en la memoria RAM. El microprocesador, ¿qué hace? Va tomando las líneas de la memoria RAM y las va ejecutando. Muchas veces van a haber escuchado ustedes lo que es la memoria caché, que es una memoria interna del microprocesador, es una memoria chiquita, pero es lo que permite que el microprocesador procese la información más rápido, de acuerdo al tipo de microprocesador, a los núcleos que tenga el microprocesador, que ustedes eso seguramente lo han escuchado, por ahí si se han ido a comprar una computadora, que están los de 4 núcleos, los de 8 núcleos, que si es de acuerdo a la marca que elijan, si es un Core i5, i3, i7, si es una AMD, todo eso que les estoy hablando
es del microprocesador. Cuando uno se va a comprar una computadora, lo que va a determinar gran parte del costo puede ser el microprocesador que elijamos, ¿sí? Y es lo que hace que la computadora, entre otras cosas, sea más rápida. Nunca es algo que actúa solo, o sea, si tenemos un gran microprocesador y no tenemos memoria RAM que acompañe, digamos, vamos a perder por algún lado, o algún disco que acompañe también, ¿sí? Bueno, esto es lo que ustedes van a ver también como memoria primaria, memoria secundaria. Memoria secundaria es todo lo que está alojado, por ejemplo, en el disco rígido, que es donde está guardado el sistema operativo, que cuando nosotros apagamos la computadora, eso permanece ahí. Los discos rígidos hoy... Perdón, sí. preguntaron algo en el chat. Ah, bien, yo acá no lo veo porque lo tengo minimizado. Sí veo que no está. Preguntaron por los hilos. Por los hilos del CPU, sí. No sé a qué te referís con los hilos. Por el procesador, calculo que pregunto. Sí, Sí, el que procesador. algunos son de 8 núcleos y otros son de 4 núcleos, pero 8 hilos. Ah, bien. Claro, la mayoría son Bueno, así, sí. Bueno, Claro. probablemente sí, claro. Hay muchas especificaciones por ahí que no estoy al tanto de todas, pero puede ser. Tengo marido que trabaja, que tiene un negocio de computación, entonces esa parte se la dejo a él. Ahí está, perfecto, bien la aclaración. Bueno, y cuando hablemos de bases, ¿sí? Como colectivos, esos son pedacitos de memoria, también memoria interna, que está dentro del CPU, del microprocesador, ¿sí? Las bases de memoria. Bueno, entonces dijimos memoria primaria, que es donde se van a alojar los programas que tengamos en ejecución. Si, por ejemplo, el Office nosotros lo instalamos en el disco rígido, que están los de estado sólido y los magnéticos, ¿sí? Fíjense, o eso seguramente por ahí alguno ha escuchado hablar de esto, de los discos de estado sólido, que son los que son más rápidos y son más caros, por lo tanto son más chiquitos, pero hacen que la computadora arranque más rápido. Y después están los magnéticos, que son los que se usaron siempre, los que se usan desde hace muchos años, no siempre. Bueno, entonces como memoria principal es lo que llamamos memoria RAM, y memoria secundaria, que es todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el disco duro, lo que puede ser un pendrive, lo que puede ser un disco extraíble. Antes estaban allá lejos y hace tiempo los disquetes, ¿sí? Que ustedes ni sé si habrían nacido, ya perdí la cuenta. Seguramente. Sí, en el secundario se usaban. Ah, ¿sí? ¿Lo llegaron a usar? Yo por lo menos sí, pero me recibí en el 2012, así que... Ajá. Bueno, pero no sabía eso, no sabía eso. Yo también usaba. Ah, Sí, yo bueno. también. En la Sí, facultad ya hace sí, rato. en computación los usábamos. Claro, que había los de la medida más grande, los de 5 1/4 y los de 3 1/2, de acuerdo a las pulgadas. Ustedes deben haber visto solo los de 3 1/2. Los de 5 1/4 se usaban cuando yo iba a la facultad, que era más o menos en el año 95. Así que, imagínense, pasó el tiempo. Después los zip, que eran como unos discos, como unos disquetes, pero con más capacidad y tenían una unidad de lectura distinta, que no venía integrada a la computadora y que eran más caros. Los diseñadores gráficos tenían zip. Bueno, seguimos un poquito más. Ahí estamos. Bueno, entonces tenemos, ustedes van a trabajar probablemente el día de mañana con otros programadores, con analistas de sistemas, diseñadores de sistemas, ingenieros en sistemas, licenciados en sistemas, ¿sí? Probablemente, de acuerdo a la envergadura del proyecto, es que siempre va a haber por ahí una persona, o sea, cuanto más grande sea el proyecto, más gente va a intervenir, ¿sí? Entonces va a haber alguien que haga, o un grupo de personas que haga toda la parte del diseño, ¿sí? de cómo se va a orquestar, digamos, las secciones que puede tener un programa, que va a definir el tipo de interfase, el tipo probablemente
de aspecto que va a tener, que va a ser la persona que haga toda la parte de relevamiento y que se junte, qué sé yo, si por ahí haber un proyecto grande en el que yo participé era para una clínica, entonces los que realizábamos el diseño hacíamos toda la parte del relevamiento, de ir a hablar con las personas de la clínica y qué se necesitaba, y quiénes iban a intervenir en ese programa, quiénes lo iban a operar, a quién le iban a llegar los informes, desde qué área iba a llegar información, a qué área iba a ir dirigida la información y demás. Todo eso lo van a hacer probablemente ustedes, o por ahí lo hace alguna otra persona, ¿sí? Y después de eso se va a definir, bueno, qué programadores van a ser lo que se llaman los distintos módulos. Hoy en sistemas grandes vamos a hablar de distintos módulos que después se integran y que después incluso se reutilizan, que eso vamos a suponer que tengamos tenemos que hacer, qué sé yo, un control de stock para un almacén. Bueno, entonces probablemente lo que nos permita, lo que nos pidan sea la parte de altas, bajas modificaciones, o sea, cargar el stock, hacer las ventas, de la cual se vaya debitando el stock, hacer listados y demás. Después nos contratan, qué sé yo, para un supermercado, y ya ahí tenemos que incluir la parte de proveedores y tenemos que incluir distintas cosas, ¿no? Entonces, por ahí el módulo que utilizamos para el programita del almacén, que era algo chiquitito, lo reutilizamos y no tenemos que volver a empezar desde cero otra vez, ¿sí? Hoy reutilizamos y optimizamos la forma de trabajo. Bueno, tenemos el usuario final directo. Profe, perdón, del punto Sí. 6. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre programador y analista de sistemas? Normalmente el programador, después, digamos, la definición pura dice que el programador lo que hace es programar, propiamente dicho. O sea, tiene que, se le dan determinadas instrucciones y él las tiene que llevar a cabo a través de un lenguaje de programación y generar el programa. Por ahí la parte del análisis es la parte donde se hace esto de que te decía yo, del relevamiento, de ir a hablar con la empresa, de diseñar qué partes van a conformar el sistema, pero en la realidad es que el programador hoy por hoy no está circunscrito a hacer solo la parte de codificación, ¿sí? Ustedes seguramente van a ver lo que es esto de relevamiento, lo que es, digamos, la puesta en marcha del sistema desde el paso 1 al último paso. Pero a veces, muchas veces los analistas, los ingenieros no programan, ¿sí? O sea que lo que hacen es determinar cuáles son los componentes del sistema, qué flujo de información va a ir de uno a otro, y van a pedirle a los programadores que vayan programando los distintos módulos y probablemente después ellos ensamblen, ¿sí? Y es el que trata con los programadores. Pero, por ejemplo, qué sé yo, el día de mañana los contratan para hacer, no sé, en una casa de ropa, que ustedes tengan que hacer un control de stock, ¿sí? O que les permita cargar las ventas del negocio, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué van a hacer? Bueno, probablemente a ustedes les toque hacer todo. Van a ir a hablar con la persona que pide el sistema, van a entrevistar al que opera el sistema, van a ver qué tipo de persona es, qué sé yo. Vamos a suponer nos contratan para un consultorio médico, ¿sí? Entonces la operadora va a ser la secretaria que hace 40 años que hace esto mismo en papel. Entonces, bueno, uno tiene que ayornarse y ver un poco, digamos, hacerlo flexible para poder modificarse después, pero ver a quién va a ir dirigido el sistema y quién lo va a operar, porque en definitiva si nos contratan para hacer, qué sé yo, un sistema de turnos para un consultorio médico y nosotros lo hacemos de una determinada manera que la persona no aprende a operarlo o no lo sabe operar, en definitiva para ellos no sirve, ¿sí? Entonces, bueno, probablemente les toque hacer todo, de acuerdo a la envergadura del sistema, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, ¿quieren hacer un descansito de 5 minutos y volvemos? Dale, Sí, buenísimo. Chao. Dale, profe. Dale, bueno. Para que Gracias. descansen un poquito.
Bueno, nos encontramos y 10. Bueno, Listo, entonces. Ahí está, ahí me acordé de reactivar Profe, la grabación. Sí, Danilo de Val se le salió y se está volviendo a conectar, si lo podías y admitir. ahí estoy con Lautaro Fernández, Gonza ok. Uli, ahí está, y no me acuerdo quién más. A ver, ahí siguen cayendo. Bueno, esperen que voy a ir cerrando cosas para que no ocupe tanto. Estoy cerrando cosas que tenía varias aplicaciones antes. Sigue habiendo gente ahí en la sala de espera. A ver. Ahí está, gracias. Perfecto. A ver. Bueno, seguimos, ahí vuelvo a compartir pantalla. Bien. Bueno, entonces hablábamos del usuario final directo, que es aquel que va a operar directamente el sistema, y el usuario final indirecto, que es, por ejemplo, qué sé yo, la parte que va a recibir reportes de ese sistema. Vamos a suponer que hacemos un sistema de turnos, ¿sí? En un consultorio médico, la que opere el sistema probablemente sea la secretaria, y el usuario final indirecto serían los médicos que reciben el listado de pacientes que tienen en el día. ¿Sí? Bueno, algoritmo, que era lo que hablábamos hoy. Esto que pasa antes de que nos sentemos a programar. ¿Sí? Sí, existen entonces distintas técnicas para representarlos, ¿sí? O sea, para hacer el algoritmo. Está los algoritmos gráficos, ¿sí? Que nosotros vemos la forma de la estructura o deducimos qué tipo de estructura estamos utilizando de acuerdo al dibujo que tiene. ¿Sí? Los no gráficos, que son texto, es lo que se llama pseudocódigo, ¿sí? Porque en realidad no es código, sino que es algo parecido al código, algo parecido al lenguaje de programación, pero es hecho con palabras de nuestro propio lenguaje, de nuestro propio léxico, con algunas que tienen que ver con lenguaje de programación, donde la estructura la podemos ver de acuerdo a la indentación de las palabras, que es, digamos, para saber dónde empieza y dónde termina una estructura, se van utilizando distintos niveles de sangría. Indentación es lo que se conoce como sangría, ¿sí? Es código que va escrito más adentro. Nosotros en Structorizer vamos a ver determinadas cosas donde se ve como si fuera una especie de sangría. Pero Structorizer y el diagrama de Chapin es un tipo de algoritmo gráfico, ¿sí? Y después están los híbridos, que utilizan parte y parte, de un método y de otro. Bueno, el ciclo de vida de un sistema de información, que era un poco lo que estuvimos introduciendo hasta ahora, ¿sí? O sea, cuáles son a veces van a encontrar que hay más partes del ciclo de vida de un sistema, puede haber, qué sé yo, 8 o 10, de acuerdo a cuánto sinteticemos o no. Pero lo que primero pasa es una investigación preliminar, o sea, alguien nos llama para pedirnos un sistema que tenemos que hacer, y donde nosotros hacemos el relevamiento, qué es lo que se necesita, quiénes lo van a operar, el tipo de información. Esto puede llevar un montón de tiempo, ¿sí? Recién después de eso se pasa al análisis de sistema.
En la investigación preliminar es donde uno va a hacer entrevistas a los distintos sectores, ¿sí? Donde uno va a conversar con la persona que es la que está contratando el servicio. Después no quiere decir que las entrevistas no sigan, ¿sí? Después puede ser que se generen dudas, que haya un intercambio, digamos, para que quien pide el sistema y quien lo desarrolla se vayan poniendo de acuerdo. Después está, o sea, esto es lo que también les va a permitir a ustedes presupuestar lo que van a tener que hacer. Y además sepan que al principio, salvo que eso esté nomenclado y que uno sepa medianamente cuánto lo cobró un colega y demás, muchas veces le van a errar y van a creer que van a poder cobrar mucho por un sistema, y lo que les pareció mucho al principio, después cuando vean las horas de trabajo que les llevó, por ahí les va a resultar poco. Entonces, pero eso lo van a ir ajustando con el tiempo, como pasa en todos los aspectos que uno tiene que ganar el derecho de piso, ¿sí? Uno cuando arranca también van a encontrarse con que lo llama el que está usando el sistema, que probablemente arranquen con el sistema una tía, una prima, una amiga que tiene un negocio y demás. Bueno, ay, te llamo porque se me colgó, te llamo porque se me tildó, acá me apareció una pantalla de error, se me puso negro y se me reinició. Todas esas cosas les van a pasar al principio, como nos han pasado a todos. Bueno, entonces después está la parte del análisis del sistema, cuando ustedes se sientan con toda esa información y dicen, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, yo voy a tener una pantalla principal donde tenga 4 botones con el menú, y que cada botón me lleve a una pantalla distinta, ¿sí? Eso sería toda la parte del análisis de sistemas, que hay herramientas también que se utilizan para esta parte. Siempre de acuerdo a lo grande que sea. Hay algo que se llama DFD, que no tiene que ver con el diagrama de flujo, ¿sí? Sino que se trata de burbujas, donde se ven los distintos componentes del sistema y el flujo de información, cómo va de un lado hacia otro, ¿sí? DFD. Bien. Después está la parte del diseño lógico, es cuando hacemos toda la parte de algoritmos, cuando proyectamos, digamos, a ver, lo llevamos a la práctica, pero sin todavía, o es la parte donde empezamos a codificar, ¿sí? Después pasamos a la parte donde lo implementamos, lo instalamos, lo probamos, ¿sí? Entonces ahí están los pasos 4 y 5, la prueba nos lleva un montón de tiempo, ¿sí? Uno va probando y dice, bueno, ¿qué pasa acá si en vez de ingresar un apellido, yo ingreso números? O uno tiene que pensar que la persona que va a operar el sistema puede ser alguien que tenga sentido común, o que no tenga del todo tanto sentido común. Entonces, ¿qué pasa si deja un dato importante en blanco? ¿Sí? Entonces, es la parte de prueba de sistemas que lleva un montón de tiempo. Uno después le pide a otro que no opere el sistema, que lo maneje y que lo pruebe con distintos datos, a ver si no se le cuelga, si no se le tilda, si no da un error, ¿sí? Entonces, toda la parte la prueba de sistemas, que la hacemos nosotros en nuestras casas o donde trabajemos. Y después la implantación y la evaluación. La evaluación es esto que pasa, que por más que el sistema esté en funcionamiento, puede ser que a veces haya fallas, cosas que no tuvimos en cuenta, ¿sí? Bueno, y después a partir de esto siempre está bueno documentarlo. Digamos, quedarnos con todo el análisis que hicimos, que probablemente muchos lo hagan en papel o en computadora. Entonces si después, qué sé yo, 2 años después de tener el sistema funcionando, dicen, bueno, y ahora a la parte del manejo del supermercado le quiero agregar una tarjeta de beneficios donde los clientes que compren acá y paguen y vayan sumando puntos en esta tarjeta, tengan premios. Entonces uno no vuelve a arrancar otra vez, uno retoma desde donde estaba, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner un botón acá a la parte de facturación, donde cargo una tarjeta con puntos, donde permita hacer canjes, ¿sí? Entonces, todo eso, cuanto más documentado esté, mejor es, porque después podemos ampliar o lo que corresponda. Bueno, toda esta parte fue muy teórica. Ahora tenemos que ver cómo arrancamos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con datos para los algoritmos.
Vamos a trabajar con datos que son simples, ¿sí? Como son los datos numéricos. Vamos a trabajar, por ejemplo, con datos de tipo entero. Vamos a suponer que, qué sé yo, para cargar la edad de una persona, yo voy a utilizar un dato de tipo entero, ¿sí? No voy a poner que esa persona tiene 30.3 años, o 30.35 años, ¿sí? Yo digo, bueno, para cargar la edad de una persona puedo utilizar un dato entero. Ahora, si tengo que cargar la altura, donde puedo decir que mide unos 75, bueno, voy a necesitar un dato de tipo real, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que operar con datos y vamos a tener que determinar qué tipo de datos son los que nos van a brindar. Vamos a tener que poder clasificarlos. Después están los datos lógicos, como puede ser verdadero o falso, o sea que si eso tiene secundario completo, bueno, ese dato es un dato de tipo verdadero o falso, o sí o no, o verdadero o falso. Y los alfanuméricos, como puede ser un nombre y apellido, ¿sí? Donde podemos, o un correo electrónico donde mezclamos letras y números, ¿sí? O un apellido que tenga un tilde, un apóstrofe, ¿sí? Bueno, y después pasamos a los datos complejos, que nosotros vamos a ver lo que son los arreglos, ¿sí? Las estructuras unidimensionales o multidimensionales. Después ya pasaremos a la parte de estructura, como pueden ser las bases de datos, ¿sí? Los unidimensionales, eso seguramente lo van a ver después en matemáticas, que son no sé si en el secundario lo han visto, lo que son los vectores, ¿sí? Y multidimensionales, o sea, un arreglo sería como un edificio de determinada cantidad de pisos enteros. ¿Sí? Vamos a suponer, un arreglo de 10 elementos es un edificio de 10 pisos, ¿sí? Donde cada piso es piso entero, no hay división de A, B, C, D, ¿sí? En cambio, una matriz, sería un arreglo multidimensional, es un arreglo que tiene 2 dimensiones, donde por ejemplo yo digo, bueno, que vivo en el cuarto D, ¿sí? Entonces ya ahí, para llegar a mi casa, no tenemos que saber solamente el piso, sino tenemos que saber además en qué letra vivo. ¿Se entiende? En cambio, los unidimensionales, con el número de piso nos bastaría para ubicar cuál es en el departamento que vivo. Bueno, esto vamos a tener que ir teniendo idea. En algoritmos uno no declara, uno no le dice al algoritmo qué tipo de datos voy a usar. Pero cuando pasamos a la parte del lenguaje de programación, sí tengo que declarar los tipos de datos que voy a usar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, en algoritmos yo voy a trabajar con una variable edad, una variable apellido y una variable teléfono, ¿sí? Y no voy a decir qué tipo de dato voy a poner en cada uno. Ahora, cuando ese algoritmo se lo traslade a un lenguaje de programación, voy a tener que decir, edad va a ser un tipo de dato entero, apellido va a ser un tipo de dato alfanumérico, ¿sí? De determinada cantidad de caracteres, y teléfono va a ser un tipo de dato alfanumérico, por si quiero poner, por ejemplo, el guión entre la característica y el número. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, profe. perfecto. Con los tipos de datos solos no hacemos nada, ¿sí? En algoritmo, a pesar de que no declaremos, vamos a tener que saber qué tipo de dato vamos a utilizar, ¿sí? Porque si yo después quiero sumar 2 apellidos, en un algoritmo no lo voy a poder hacer. O sea que si yo a un apellido le pongo un tipo de dato alfanumérico y después quiero hacer una operación de suma, me va a dar un error, ¿sí? Entonces, a pesar de que no declaremos, vamos a tener que tener idea de qué tipo de dato vamos a estar trabajando. Bueno, con los datos se puede operar, ¿sí? Entonces, a los datos de tipo numérico yo puedo operar con operadores aritméticos o con operadores relacionales, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver, hay 3 tipos de operadores. Los aritméticos, que son el más, el menos, el por que se representa con un asterisco, el dividido que se representa con una barra, el módulo, que es lo que, después eso lo vamos a ver, es lo que extrae de una división
cuánto es el resto, ¿sí? O sea, si yo digo 5 dividido 2, da 2, ¿sí? Si me quedo con la parte entera. Ahora, si digo 5 mod 2, me dice que el resultado es 1. Me saca el resto de una operación matemática, ¿sí? De división. Y después esta flechita, que es lo que se llama asignación, que la vamos a utilizar un montón. Después están los operadores relacionales, ¿sí? Mayor, menor, mayor o igual, que se representa así, menor o igual, igual, que es el igual en realidad, ¿sí? En realidad eso hay que ver después cómo cada lenguaje de programación utiliza el igual. Para algunos el igual es la asignación, ¿sí? Para otros, para hacer una asignación, para hacer averiguar una igualdad matemática, o sea, si x más 5 es igual a 12, tendría que utilizar el igual. Eso lo van a ver en C++, que se utiliza el igual. Y el distinto, que en algunos el distinto es por ejemplo, un signo de exclamación para abajo, en otros es un ampersand, ¿sí? Que es el simbolito del hashtag, perdón, no es el ampersand, ese es el numeral. En otros, bueno, puede ser el ampersand, que es ese que es parecido a una clave de sol. Bien. Y después están los operadores lógicos. ¿Cómo? Perdón. Bueno, y después están los operadores lógicos, que hay muchos, pero nosotros vamos a ver estos 3 que son los principales y que se utilizan en todos los lenguajes de programación. Son las palabras en inglés, and, or y not. And quiere decir y, or quiere decir o, y not es el negado, ¿sí? Es como si fuera el signo negativo. Bueno, y esto tiene distintas tablas de verdad. ¿Qué quiere decir en las tablas de verdad? Por ejemplo, a ver, vamos a ver si lo puedo mostrar acá. Se los voy a mostrar como ejemplo porque esto lo vamos a utilizar un montón. Las tablitas de verdad, que las principales son 3. Hay más. Vamos a suponer que A vale 5. B vale 6. Bien. Si yo digo, por ejemplo, a ver, esperen que quiero ir viendo cómo les voy a plantear esto. A mayor, vamos a poner así, A mayor que B, and, no, vamos a poner así, A mayor a 5, and B menor o igual a 8, vamos a poner. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos 2 operaciones, ¿sí? O sea, estos, el AND y el OR, ¿sí? Y el NOT van a dar como resultado verdadero o falso, ¿sí? Fíjense que eso lo teníamos acá. Siempre tenemos resultado verdadero o falso. 0 es el falso y el 1 es verdadero. Esperen que van a tardar un poquito en entender esto. Entonces yo acá 2 expresiones con un operador de tipo AND, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos la opción de que A sea verdadero y B sea verdadero, que A sea verdadero pero B sea falso, que A sea falso y B sea verdadero, y que A sea falso y B sea falso. Esta es la tabla de verdad de la conjunción, ¿sí? Es la tabla del AND.
Bueno, vamos a hacer así. Esto quiero ver si... vamos a ver qué ejemplo podemos poner. Esto no, esto lo voy a sacar. Entonces, a ver, vamos a suponer, esperen que quiero buscar la manera de explicárselos más fácil. Vamos a encontrar un ejemplo donde esto sea verdadero y esto sea verdadero. Por ejemplo, si tenemos como datos de entrada, dato de entrada. Por ejemplo, ingreso A igual a 6. E ingreso B igual a -1. En este caso, fíjense, A cumple con la condición de ser mayor o igual a 5, sí. Sí. B cumple con la condición de ser menor o igual a 8, sí, porque es menos 1. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, en este caso, el resultado de esta comparación daría como resultado verdadero. ¿Sí? Ahora, vamos a buscar un ejemplo donde veamos que esto da verdadero y que esto dé falso. Por ejemplo, si yo ingreso A igual a 18 e ingreso B igual a 15, en este caso se cumple que A es mayor a 5, porque A vale 18, pero no se cumple que B sea menor o igual a 8, porque B es 15, ¿sí? Entonces acá tenemos que A es verdadero, ¿sí? Y que esto es falso. O sea, esta comparación da verdadero y esta comparación da falso, ¿sí? Entonces el resultado de esta conjunción da como resultado falso, porque ambas cosas no son verdaderas, una de ellas es verdadera, ¿sí? Para que se cumpla el resultado, tiene que ser que ambas sean verdaderas. ¿Se entiende? Sí. Sí, es Sí, como sí. una regla de signo, Es básicamente. la regla del signo, exactamente. La conjunción da como resultado verdadero cuando ambas expresiones que están unidas por el AND son verdaderas. Ambas o todas. Puede ser que yo concatene, o sea, concatene es que junte varias. Puedo unir, por ejemplo, yo puedo decir, seguir agregando AND otra cosa, AND otra cosa, AND otra cosa. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Después, vamos a buscar en qué caso esto daría falso. Si A es, por ejemplo, 2 y B es 8. No, 8 no, 9. No, tiene Igual que ser 8 puede ser, 8. 8 puede ser 8 puede ser igual. 8 sí, porque está incluido. Cuando tenemos el menor o igual, incluye el extremo, ¿sí? Entonces, en este caso, A igual a 2 da falso, ¿sí? Porque, o sea, no va a ser A mayor a 5, pero B es igual a 8. Esto se cumple, ¿sí? Pero para que se cumpla en una conjunción, tienen que ser ambas proposiciones o expresiones verdaderas, ¿sí? Es como si yo dijera, por ejemplo, a ver, hoy voy a pedir ravioles, voy a comer ravioles y helado de chocolate, ¿sí? Entonces, yo voy a estar diciendo la verdad si como ravioles y como helado de chocolate. Si como ravioles, pero como de postre flan, una mentira dije, ¿sí? Lo mismo, si como, por ejemplo, el helado, pero en vez de helado como pizza, cumplí parte de lo que había dicho. Ahora, si cumplo todo, entonces ahí estoy diciendo la verdad. Ahí me da como resultado verdadero. Y acá, en este caso, por ejemplo, si yo dijera A igual a... A igual a 2 y B igual a 9,
en este caso sería falso y falso, ¿sí? Entonces, en este caso, da como resultado falso. ¿Mm? Para que dé resultado verdadero, tiene que ser todo verdadero. Por ejemplo, si yo digo, hoy voy a comer ravioles y voy a pedir helado de postre y voy a ir al cine, para que lo que yo esté diciendo sea completamente verdadero, tengo que hacer las tres cosas. Comer ravioles, tomar helado e ir al Profe, cine. pero es verdadero eso. Porque Claro, yo A tengo está una- siendo menor que O y B está siendo... Claro, O yo tengo sea, la es misma verdad que duda. son falsos. Acá, fíjate que A Claro. no es mayor a 5. A vale 2, es falso. Y B Sí. no es menor o igual a 8, porque vale 9. Ah, era el ejemplo, sí. Ahí estamos, ¿sí? Lo que les quería decir a través de este ejemplo, lo vamos a ir viendo con la práctica, no es complicado con la práctica, pero a veces uno puede decir, vamos a suponer que yo quiero contar del curso de ustedes los que sean más, midan más de 1,70 m, tengan más de 20 años y tengan ojos marrones. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que buscar una manera de hacer esa pregunta, ¿sí? Donde agarro, vamos a suponer que ustedes son 30. Agarro de a uno a cada uno de los alumnos de este curso y digo, bueno, ¿mide 1,70 m? Sí. ¿Tiene ojos marrones? Sí. ¿Tiene más de 20 años? No, tiene 18. ¿Lo cuento o no lo cuento? No lo cuento. No. ¿Sí? Viene el siguiente. Tiene 22 años, mide 1,68 m y tiene ojos marrones. ¿Lo cuento o no lo cuento? No lo cuento. Viene el tercero y tiene ojos marrones, más de 20 años y mide más de 1,70 m, lo cuento. Entonces, para eso a ustedes les van a servir las tablas de verdad, para saber qué preguntas hacer, ¿sí? Porque puede ser que en un ejercicio yo les diga, qué sé yo, quiero saber del curso de ustedes quién sacó más de 7 en el primer parcial, más de 6 en el segundo, más de 8 en el tercero, y que además el promedio sea 9. Yo todo eso lo voy a tener que expresar de alguna manera al sistema, ¿sí? Entonces voy a tener que saber preguntar eso. Ahora, si yo dijera, vamos a pasar la tablita donde sea A por T. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que, vamos a ver cómo lo podemos plantear. Esto se plantea siempre de la misma manera cuando son dos las variables. Yo tengo dos variables, A o B, si A y B son mis dos variables y están unidas por OR. Entonces, tengo 4 opciones posibles. Que A sea verdadero y B sea verdadero, que A sea verdadero, pero B sea falso, que A sea falso y B verdadero, y que A sea falso y B sea falso. Ojo al piojo que si yo sigo agregando opciones, agrego una tercera opción, C, ¿sí? Ahí tengo más combinaciones de variables posibles, ¿sí? Porque estoy agregando todas las posibilidades de B, todas las posibilidades de C. ¿Se entiende? De acuerdo a la cantidad de cosas que yo voy a comparar, es la cantidad de opciones que voy a tener. No nos vamos a complicar, siempre las tablitas de verdad las vamos a analizar con dos variables, ¿sí? Entonces voy a tener, como en este caso, que les muestro acá, la variable A, la variable B, y acá el resultado de la conjunción A y B. En este caso nos dice que A y B va a ser verdadero, ¿sí? Siempre que A sea verdadero y B sea verdadero. No está lindo expresado en esta parte porque el no cero en realidad es 1, ¿sí? O sea, el opuesto al 0, ¿cuál es? El 1, ¿sí? Entonces, para que dé como resultado verdadero, las dos proposiciones tienen que dar verdadera. Entonces acá, por ejemplo, yo digo que vamos a hacer cuál sería. A sería
voy al cine. Y B sería voy en taxi. Por ahí, así les va a resultar mejor que como lo expliqué con números arriba. Entonces, si voy al cine, ahí está, esperen que lo agrando acá. Yo digo que o voy a cumplir, digo, ¿voy al cine o voy en taxi? Si voy al cine en taxi, cumplí con ambas cosas, ¿sí? Da verdadero. Si voy al cine pero voy en colectivo, ¿sí? Mi aseveración, ¿cuál fue? ¿Voy al cine o voy en taxi? También es verdadero, también cumplí, ¿sí? O sea, esto sería voy al cine o voy en taxi. Entonces, si voy al cine y además voy en taxi, cumplí con la verdad, ¿sí? Es verdadero. Si voy al cine pero voy en colectivo, en realidad cumplí, porque dije, ¿voy al cine o voy en taxi? Si no fui al cine, pero me moví en taxi, también estoy diciendo la verdad, porque yo no dije que fuera a hacer todo, que no dije y. ¿Estamos? También es verdadero. Ahora, si no voy al cine y no voy en taxi, el resultado es falso. ¿Cómo sería en un ejemplo con el curso de ustedes? Si yo digo que quiero contar a los estudiantes que superan el promedio de altura de acuerdo al sexo, ¿sí? Entonces digo que para las mujeres que midan más de 1,65 m o los varones que midan más de 1,70 m, a esos los voy a contar. ¿Se entiende? Profe, ¿y eso para qué me serviría esa información? No, puede ser que alguien te pida una estadística de algo, por X motivo. Puede ser, qué sé yo, que en el supermercado te digan que vos lleves la cuenta de los que tienen tarjeta Mastercard y pagan en 3 cuotas. Vos ahí utilizarías UNAN. Vos querés que se cumplan las dos cosas. No solo que tenga Master, sino que además los que pagan en 3 cuotas. Suponete que el supermercado te pide Como que la esa gente completa estadística. algo. Claro, por ahí te piden esa estadística porque quieren hacer una promoción para los que pagan en 3 cuotas porque tienen menor descuento de ellos. ¿Sí? O te pueden pedir una estadística, qué sé yo, decir, para los que tienen tarjeta Visa no sé, American Express. ¿Sí? Entonces vos querés saber cuánta gente te pagó con eso. ¿Por qué motivo? Con alguna de las dos. No con las dos, con alguna de las dos. Es decir, bueno, de los 1000 clientes que vinieron hoy, 125 tuvieron o American Express o Visa. ¿Me entendés? Te puede servir para distintas cosas. ¿Estamos? Entonces vos vas a agarrar el cliente y vas a hacer esta pregunta. ¿Tiene Visa? Va a ser verdadero o falso. ¿Tiene American Express? Va a ser verdadero o falso. ¿Sí? Si te paga con Sería como ambas... un cuestionario. Claro, vos lo vas a utilizar después dentro del programa. Ya lo vamos a ver en la práctica. Esto es como una introducción, ¿sí? Que voy buscando la manera de que les sea a ustedes más fácil entender. Pero lo vamos a ver en la práctica seguro. Profe, eso te iba a preguntar yo. O sea, esto bueno, lo estamos dando en el Excel, pero después, ¿cómo sería? Tipo, ¿lo usaríamos en una aplicación? Les voy a mostrar un ejemplo. Les Les muestro un ejemplo sencillo. A ver, vamos a hacer, esto es el estructurizar. Ya el jueves vamos a empezar a utilizar el estructurizar. Así que si se lo quieren ir bajando, vamos a ir ganando tiempo, después les voy a enseñar un poquito cómo se usa. A ver, vamos a ver. Esto sería un ejemplo sencillito. Vamos a suponer, ustedes de esto no van a entender nada, yo voy a poner ingresar, edad, altura. Y acá, no, vamos a poner sexo. Vamos a poner S. Ya. Esto, para que vayamos entendiendo, está más adelante en el apunte, estos son
variables, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es un espacio de memoria al que yo llamo A y le voy a poner un contenido, y un espacio S al que le voy a poner un contenido, ¿sí? Entonces vamos a suponer que A, ¿vale? Es este pedacito de memoria que yo pinto de amarillo, y S es otro pedacito. Ustedes imagínense la memoria, que es más o menos, por supuesto que es muy grande, pero está dividida en todos espacios que son iguales, ¿sí? Entonces una variable, de acuerdo al tamaño, va a ocupar determinada cantidad de casilleros. O sea, si yo tengo una variable entera, probablemente ocupe un casillero. Si yo tengo una variable alfanumérica, ocupe más cantidad de casilleros, ¿sí? Bueno, y yo lo que voy a decir es que en A yo voy a ingresar la altura de la persona, y en S voy a ingresar el sexo de la persona, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la primera corrida del programa. Ahora vamos a ver. Y yo acá, que esto es lo que se llama un if, es donde hago las preguntas. Yo en el algoritmo pregunto a través de un if, a través de un sobrecito. Y voy a decir que si sexo es femenino y la altura, esperen que dejo un espacio, la altura es mayor o igual a 1,65, me diga supera la altura promedio. ¿Sí? Entonces, yo voy a ejecutar esto para probarlo, ¿sí? Entonces, voy a tener que ingresar una variable en sexo femenino, y voy a ingresar 1,50, ¿sí? Fíjense que de acá, ¿cuál de las dos condiciones se cumple? ¿La primera o la segunda? ¿O ambas? La primera. La primera. Por lo tanto, ¿me va a mostrar este mensaje en pantalla? No. No me va a mostrar nada, ¿sí? No. Entonces fíjense que hago así, lo ejecutó y no hizo nada. Acá yo que había ingresado como altura 1,65 y como sexo F, ¿sí? Fíjense, en que acá voy viendo a ver dónde está, ¿sí? Ahora, voy a probar otra cosa. Ahora voy a ingresar, esperen que lo voy a correr un poquito más. Ahora voy a ingresar como altura 1,70 y voy a ingresar sexo femenino. ¿Qué resultado me tiene que dar? Me tiene que dar que supera la altura promedio, ¿sí? Fíjense que yo acá no me refiero a el valor de la variable, me refiero a una variable. ¿Qué va a hacer el algoritmo? Va a buscar en la memoria, donde esté la letra S, cuál es el contenido, y donde esté la letra A, cuál es el contenido, ¿sí? El contenido va a ser variable de acuerdo a lo que ingresa el operador. Por eso se llama variable. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos de a poquito, chicos. Primer clase, no van a saber hoy hacer nada. Entonces acá lo que sí sabemos es que de acuerdo a la tabla de verdad, acá daría el resultado verdadero. Hoy probamos y nos dio falso, ¿sí? Ahora vamos a probar con otros valores a ver si nos da verdadero. Entonces voy a ingresar sexo femenino y altura 1,78. Entonces nos va a decir, supera la altura promedio. Fíjense acá, si ingresamos, por ejemplo, sexo masculino e ingreso 1,78, ¿qué nos va a decir? Nada, porque no se cumplió esta, pero no se cumplió esta. Y si ingreso la última opción, que no cumpla ninguna de las dos, o sea, sexo masculino y altura 1,25, tampoco nos muestra nada. En el único caso que sale por este lado es cuando se cumplen ambas condiciones, que el sexo sea femenino y que la altura supere el 1,65 m. Entonces acá Si en vez de vimos, pones OR, fíjense, eso es lo que vamos a probar. Fíjense que ahora yo voy a ingresar, vamos a suponer que no se cumplen ninguna de las dos cosas, ingreso sexo masculino, ingreso altura 1 metro, no muestra nada. Ahora, vamos a hacer que se cumplan las dos opciones, sexo femenino y altura 1,85, ¿sí? Ahí se cumplen ambas. Ahora vamos a hacer que se cumpla una de las dos.
Entonces vamos a decir que sexo sea masculino y la altura sea 1,78, y fíjense que dice supera la altura promedio. Y ahora Profe, vamos a... y viste, Sí. ¿Cómo? siempre dice supera la altura promedio porque vos abajo pusiste demostrar eso. Yo puse mostrar esto. Pero de acuerdo al valor de S y al valor de A, y al operador que yo tenga en el medio, va a mostrar este resultado. Va a caer del lado del verdadero. ¿Se entiende? O del Porque lado recién del... creo que había superado, no había superado la altura, pero sí el Claro. sexo, y dijo que superó la altura. Exacto, eso, pero porque yo cambié el OR, no cambié la pregunta, digamos. Podría haber Ah, o sea mostrado otro mensaje. ¿Sí? O sea que el resultado va a depender de las variables que pongamos y de Y el la operador. condición, si es AND, claro, si es AND, OR. Exactamente, del operador que haga, sí. ¿Mm? Siempre este tipo de cosas van a dar verdadero o falso. Bueno, y vamos a ver, quiero ver cuántas diapositivas me quedan. Me quedan lo más importante. Bueno, hoy igual... Profe. Sí. Te hago una preguntita. Sí. Dijimos entonces, o sea, básicamente que con el operador, dijiste AND, sería que tienen que cumplir las dos. O sea, Las las dos para variables que tienen sea que cumplir. verdadero. Todos los demás Claro. casos son falsos. Ajá. Después con OR tiene que cumplir una de las dos. Una. Y con NOT. Y con NOT es el opuesto. NOT es así. Esperen que busco el Excel. NOT niega el valor que tiene, no junta dos preposiciones. Esperen que busco Excel que se me perdió. Voy a tener por acá. Acá estaba. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que A es 5, no A, bueno, esto justo es Excel y me lo toma como un signo. No A es menos 5. Uy, lo tengo habilitado. O sea, que si yo, por ejemplo, acá, vamos a ver si lo puedo hacer. Esto no sé si me va a dar error. Miren, esto yo niego el resultado. No sé si va a estar, no. A ver si me dará error o no. Quiero probarlo. Antes de mostrarlo. Fíjense que niega el resultado. ¿Sí? Acuérdense que acá, para que diera, vamos a poner así. Para que esto diera positivo, o sea, para que diera verdadero, se tenían que cumplir ambas cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Fíjense que yo ahora voy a hacer que se cumplan ambas cosas, pero va a salir por este lado. Vamos a suponer falso. Porque niega el resultado, hace que el resultado sea el opuesto. Entonces vamos a suponer, sexo es femenino y altura es 1,70, 75, supera la altura promedio, ahí no lo negó, algo no anduvo. A ver, ¿por qué será? Mayor o igual, esperen, puede fallar, vamos a volver, porque recién la primera me parece que anduvo bien. Not S, a ver si sexo femenino, y esto tiene que ver con el diagrama de Chapin, no con la estructura. Y vamos a poner 2 metros. Supera, sale mal, sale al revés. A ver si lo niego con, acá no sé cuál será la negación. Esto lo tendría que ver acá. A ver, nombre del elemento. Bueno, profe, si no, no das Eso problema, pero... te lo muestro después. Lo que hace es negar. O sea, si vos negás algo verdadero, lo convertís en falso. Si negás algo falso, da verdadero. Ahí está, está bien. Lo vamos a ver en ejemplo. No es tan habitual que vos uses el no verdadero, porque directamente le pondrías falso. ¿Sí? O sea, suponete que, a ver, yo quiera saber los que, bueno, puede ser que yo diga, suponete en el curso de ustedes, que yo quiera saber
los que no tienen ojos marrones. Yo en vez de buscar que tengan ojos marrones y negarlo, directamente pregunto porque los ojos sean distintos que marrones, pero es muy abstracto para que lo vean en la primer clase. Una pregunta, ahí justamente en el Excel, cuando dio el ejemplo del NOT, que puso el 5 y el -5. Sí. ¿El NOT es únicamente el opuesto, o sea, o el -5, o pueden ser todos los números excepto el 5? Por poner un ejemplo. Es O sea, el opuesto. -5. Ah, es únicamente el opuesto. Sí, sí. Ah, El no listo, verdadero perfecto. es el falso. Y el no Ah, falso es el claro, verdadero. porque estamos hablando de verdadero o falso únicamente. Exactamente. Ah, Sí. está. Eso ya lo vamos a ver con ejemplo. Y acá lo que les dice es que como en matemática, estas son operaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Ejecutamos primero lo que tenemos entre paréntesis, después, ¿qué hacemos? Negamos, primero si tenemos una negación, la ejecutamos primero. Lo vamos a ir viendo, esto es teórico, después hacemos todo lo que es la multiplicación, división y esto es el módulo, después hacemos sumas y restas, después vamos comparando. Eso cuando tenemos expresiones largas, por ejemplo, que yo dijera, qué sé yo, que la altura sea igual a 1,70 y el sexo sea femenino, o que, qué sé yo, el sexo sea masculino, o, no sé, a ver qué puede ser, o el nivel de educación sea terciario, por decirle. Esto tiene un orden de operación para comparar, porque todo esto nos tendría que dar un único resultado, que sería verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, primero resolvemos este paréntesis, después resolvemos este paréntesis, y después de este resultado y este resultado, lo unimos con el OR y sacamos el resultado final. Y si yo a todo esto digo, por ejemplo, que lo niego, ¿sí? Que a todo ese resultado lo niego, o que niego esta parte del resultado, ¿sí? ¿Cómo lo tengo que resolver? Primero resuelvo este paréntesis, después lo niego, después resuelvo este paréntesis y después resuelvo este OR. ¿Sí? Tema muy teórico, no lo vamos a ver, en la práctica lo van a utilizar muchísimo, no va a haber manera de que ustedes esto no se lo aprendan, porque es lo que nos va a permitir hacer cualquier algoritmo. ¿Sí? Bueno, entonces, llegamos hasta el orden de precedencia, que era la diapositiva 13, y bueno, vamos a empezar a ver, parece mucho más de lo que es, porque esto es un poco mostrarles, vamos a empezar con esto básico, sí vamos a trabajar. Vamos a empezar con estas operaciones. Estas que son operaciones de lectura, fíjense que tenemos una variable, una palabra clave, que es la palabra ingresar, ¿sí? Si ustedes se lo van a descargar, ojo, porque esto se configura desde analizador. Algunos en vez de ingresar van a tener input y algunos en vez de mostrar van a tener output, y eso lo vamos cambiando acá. Pero se los voy a ir mostrando la clase que viene, porque a esta hora no me quiere escuchar absolutamente nadie, y los entiendo, porque yo tampoco me querría escuchar. Pero la semana el jueves que viene, vayan instalándose que van a empezar a sentirse programadores. Ya cuando lo vean, se van a dar cuenta que van a poder ir haciendo estructuras sencillitas que están buenas, por ahí sumar dos números, ir viendo estas cosas, ¿sí? Así Profe, que, una pregunta. sí. ¿Cómo era el nombre del programa? Structorizer. Se los escribo acá. Structorizer, con Z. Les dejo mi mail. Amuti, Bueno. ya me quedó en mayúscula, Amuti, porque así soy yo. No sé si alguien me conocía o no me conocía. Me parece que no me conoce, no vi ningún apellido que me resultara familiar. amuti@frsn.utn.edu.ar, me pueden escribir, si alguien quiere el apunte que se lo pase, pero lo van a tener todo en la plataforma, no se desesperen. ¿Sí? Bueno, Chicos, bárbaro. Listo, gracias, subo profe. la Gracias, clase ahí. profe. Nos vemos. Nos vemos. El jueves Nos vemos, 6 gracias, el jueves profe. 6 y Chao, cuarto. profe. Chau, chau, Nos chau. estamos viendo.
Nos vemos. Profe, hasta luego.